16 cosas que Dios hizo por nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pueden ser más, porque es muchísimo más, pero ahorita vamos a concentrarnos en 16 únicamente y quiero que lo podamos ver juntos. Esta palabra de consumado es, en estos días estaba escuchando a algunos hermanos compartir acerca de lo que significa en la palabra griego consumado es. Y en griego significa tetelestai. ¿Y qué es tetelestai? Es pagado en su totalidad. Tetelestai es la palabra griega de consumado es. ¿Por qué es importante esto destacarlo, mis hermanos? Porque el Nuevo Testamento en particular fue escrito en griego. ¿Por qué fue escrito en griego y no en hebreo? Porque en aquel entonces esa lengua predominaba y entonces de esa manera fue mucho más fácil compartir de testimonio lo que Cristo Jesús hizo. Por lo tanto, en esa época en particular se escribió así, en griego. Entonces, tetelestai significa consumado es, que es pagado en su totalidad. Antes de comenzar y continuar, quiero que hagamos una oración. ¿Me acompaña? Por favor, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día especial que podemos celebrar, Señor, que tú resucitaste con poder al tercer día, Señor. Y te damos, Padre, nuestra gratitud, adoración y alabanza a ti, Padre, que tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Gracias a tu obra, Señor, y a la obediencia de muchas personas, de tus apóstoles y de tus llamados, el Evangelio nos llegó hasta México. Y Padre, hoy podemos decirte muchas gracias por cada persona que dio su vida para que el mensaje de salvación llegara hasta nosotros. Y Padre, hoy oramos que tu voluntad, Padre, se establezca como es en el cielo, así en la tierra, en nuestras vidas. Y Señor Dios, que el poder de tu evangelio, Señor Dios, pueda ser escuchado hoy para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que muchos sean afirmados en ti, para que muchos sean alentados y para que la grandeza de tu amor, Padre Celestial, y en Cristo Jesús nos pueda ser dada a conocer, para que tengamos vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Padre, líbranos a nosotros de todo aquello en nuestra mente que nos puede desviar de escuchar tu palabra. Pero danos un corazón bueno y recto para que podamos recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada, para que salve nuestras vidas y dé un fruto de alabanza para gloria de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y gracias por revelarnos la palabra, abrirnos las escrituras y hacernos entender y comprender que tú eres Dios grande y poderoso y que no hay Dios fuera de ti. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén, amén, amén. Muy bien, quiero decirle algo más con relación a esta palabra consumado es. En la Biblia Jesús dijo consumado es en el libro de Juan 19:30. Entonces consumado es, esto Jesús lo dijo para declarar que la deuda de los pecados de la humanidad había sido cancelada. Gloria a Dios por eso. En el ámbito comercial se escribía tetelestai en los recibos antiguos para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Entonces date cuenta de esto, lo que Jesucristo hizo, y al decir consumado es cuando estaba crucificado, es que tu deuda y mi deuda en Él ha sido pagada en su totalidad, completamente pagado por lo que Él hizo, no por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. A mí que me corresponde creer en Él, porque es a través de que creemos en Él que es que somos salvos. Y su palabra nos llama a que a arrepentirnos de nuestros pecados, Jesús lo dice, y a poner nuestra fe en las buenas noticias, en Cristo Jesús.
Y hay otro punto muy hermoso. En el ámbito judicial, cuando una persona está en el juicio, es completamente pagado. Escucha esto, ya no hay un juicio en tu contra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estás libre. Estás libre, estamos libres del pecado que me asediaba, del pecado que me hacía pecar, del pecado que me separó del Señor por su muerte en la cruz. Porque Jesús dijo, y cuando Jesús dijo, Dios dijo, porque Jesús es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Escúchalo, Dios, el creador de todos los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que en él hay, fue quien dijo, consumado es. Él lo dijo. Y una última, en el ámbito militar, escucha, en una batalla, Jesús dijo, consumado es, la batalla está ganada. Aleluya. La batalla está ganada en Jesús de Nazaret. Escucha esto, no hay diablo, no hay principado, ni potestad, ni autoridad, ni dominio, ni gobernante, ni espíritu inmundo, ni aun la muerte que muchos adoran, que pueda hacer algo en contra de Jesús de Nazaret, porque Él la venció en la cruz del Calvario y al tercer día Él resucitó con poder. Él es más poderoso que cualquiera, porque Él es Dios. Y Dios, Cristo Jesús, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y son buenas noticias de salvación para que hoy tú las recibas y sepas que ha sido completamente ganada la batalla en contra de el pecado, en contra de Satanás, en contra de sus huestes de maldad, en contra de la muerte misma. La batalla ha sido ganada por Jesús de Nazaret. Por eso Él dijo consumado es una palabra muy profunda. Es una palabra tremendamente profunda. Y cuando lo recibí, mis hermanos, y lo estaba viendo en estos días, dije, tengo que ver más allá. Y tengo el privilegio de compartir la palabra hoy. Así es que vamos a ver 16 puntos de los cuales Dios nos hace partícipes por la fe en Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esta palabra es tetelestai, es consumado es. En el griego, tetelestai, consumado es. No dijo las palabras que dijo Jesús en la cruz por decirlas, pero la última, la séptima, fue consumado es. Consumado es. ¿Y sabes qué pasó después? Dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. O sea, no lo mataron, no lo mataron los judíos, no. Jesús dio su vida de manera voluntaria. Dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, porque este mandato tengo de parte de Dios. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida por los demás. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Poderoso el Señor. Quiero que veas esa escritura porque me bendice mucho. Acompáñame, mi amado hermano, por favor, en esta parte, ahí en el libro de Juan 10, 17, 18. Y de ahí nos arrancamos, ¿sale? Muy bien, fíjate lo que dice la escritura. Juan 10, 17 al 18 dice, el Padre me ama, está hablando nuestro amado Jesús de Nazaret. El Padre me ama porque entrego mi vida para volver a recibirla. Ahí mismo dice, nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi voluntad. Quiero decirte algo. El que Cristo Jesús viniera era el plan de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado, Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan primero, no fue el plan B, es el plan primero de redimirnos a nosotros a través de Cristo Jesús. Y dice, tengo poder para entregarla y también tengo poder para recibirla.
esto es lo que mi Padre me ordenó. Juan 10, 17 al 18. Ok, mi amado hermano, vamos a irnos, por favor. Estamos en Juan 19:30, te lo leo, dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Hay otra versión que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este consumado es algo poderoso que te lo estoy compartiendo ahorita. Consumado es: la deuda de tus pecados ha sido cancelada. Di conmigo: la deuda de mis pecados ha sido cancelada por el sacrificio de Jesús. Amén. Amén, recíbelo. Necesitas recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo lo recibimos, hay una alegría especial. Dice: dichoso aquel al cual le perdonan sus pecados. Y en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Son buenas nuevas de gran alegría, mi hermano. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está llevando a este entendimiento para que tú renueves el gozo. El Señor renueva en ti el gozo de la salvación, para que compartas a Jesús, para que le digas a la gente: Jesús transformó mi vida, Jesús me salvó, Jesús perdonó mis pecados. Tú que eras de lo peor, sí, yo que soy de lo peor, Jesús de Nazaret, Él me perdonó, Él me salvó, Él me compró, Él pagó la deuda, Él ganó la batalla. Es en Cristo Jesús que tú ganas la batalla de la tentación, que ganas la batalla del pecado, que ganas la batalla contra Satanás, que ganas la batalla incluso aún de ti mismo. Es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida. Y ahora Él viene a nosotros por su Espíritu para llenarnos con su poder y ser personas que podemos también dar nuestra vida a Dios por medio de Cristo. Amén. Muy bien. Punto número 1. Consumado es. ¿Qué es consumado? Bueno, se consumaron estas cosas. ¿Qué fue consumado? Número 1, el cumplimiento de todas las escrituras y de los sufrimientos de Cristo. Eso fue consumado. El cumplimiento de todas las escrituras, de los sufrimientos de Cristo. ¿Te acuerdas cuando van camino de Emaús en Lucas? Y cómo Jesús les empezó a hablar acerca de que era necesario que el Mesías sufriera, y de cómo los llevó a través de los escritos de Moisés, de los salmos y de los profetas, que era necesario que el Mesías sufriera. Bueno, eso se cumplió en la cruz del Calvario. El cumplimiento de todas las escrituras de los sufrimientos de Cristo. Quiero llevarte a Salmos 22. Dice aquí que es un grito de angustia y un cántico de alabanza. Te lo voy a empezar a leer, mi amado, porque es mucho lo que hay que abarcar y no quiero demorar mucho. ¿Sale? Versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y el versículo 3 dice, este es un salmo de David, mi amado, y ahí está profetizado lo que Jesús iba a pasar. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Verso 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Es lo que Jesucristo pasó. Verso 7: todos los que me ven me escarnecen. ¿Se acuerda? Cuando vemos los evangelios, se burlaban de él. Le decían: si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate. Si a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Se acuerdan? Todo esto es profético. No sucedió al azar, no. Por eso es tan importante el Antiguo Testamento, porque todo, amado hermano, apunta a tu Salvador, Jesús de Nazaret. Versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Entonces en Cristo Jesús, ¿qué fue consumado? Fue consumado, cuando Jesús dijo consumado fue consumado el cumplimiento de todas las escrituras, de los sufrimientos de Cristo. Amén. Vamos a avanzar. Segundo punto. ¿Qué fue consumado? Fue consumado en Cristo Jesús la derrota de Satanás. Y vamos a juntar otro. Escucha esto, la derrota de Satanás. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos victoria sobre el enemigo, amado hermano. No tienes que tener miedo a los demonios. No tienes que tener miedo a reprender un demonio en tu casa, o a reprender demonios en tu casa, o a reprender obras del maligno en tu casa. ¿Por qué? Porque Satanás está derrotado, porque Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Qué se consumó? La derrota de Satanás. No tienes por qué tenerle miedo a Satanás, amado hermano. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. No tienes por qué tener miedo al enemigo, a los demonios, a Satanás, a un brujo, a un santero. Qué miedo, no hombre, qué miedo le tienen él a Jesús de Nazaret. He visto personas que les entrevistan de repente y dicen Jesús, oye, ¿tú crees en Jesús? Y se ponen todos así. ¿Por qué? Porque son brujos. La sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús tenemos la victoria sobre principados y potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. ¿A quién vamos a invocar? Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, manifiesta tu reino y hágase aquí tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra. Y viene Cristo Jesús y Él te salva con su poder, porque tú y yo clamamos al único que nos puede salvar, Jesús de Nazaret. Amén. Y esa derrota a Satanás también te da otra segunda cosa que se consumó en la cruz del Calvario, además de la derrota de Satanás. Escucha esto, mi amado hermano: la anulación del antiguo pacto y la constitución del nuevo pacto. O sea, Cristo Jesús vino a cumplir la ley y vino a darle el verdadero sentido a la ley. Pero cuando Cristo Jesús dijo consumado es, se anula el antiguo pacto para constituir y sellar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Un pacto diferente. Te voy a decir algo bien breve y bien rápido. Escucha esto. Los jueces, después de que murió Moisés y después de que murió Josué, el pueblo se desvió y adoraron a los ídolos y adoraron a Baal y a Astarte, los ídolos de las demás naciones, y fueron oprimidos por ellos todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron oprimidos? El pueblo de Dios. Entonces clamaron a Dios y Dios levantaba algún valiente, algún juez, algún caudillo que los libertara de la opresión de estos pueblos que les robaban sus riquezas, que les robaban sus cosechas, que les robaban su ganado. ¿Y sabes qué pasaba? Venía el Espíritu del Señor sobre esa persona. ¿Y sabes qué hacía? Por el Espíritu del Señor eran liberados de quienes, de sus enemigos. ¿Por medio de quién? De Jefté, de Ahod, de Débora, de Barak, de Gedeón, de Sansón, por mencionar algunos. ¿Estás siguiendo? Ok. Es porque el Espíritu del Señor venía sobre ellos, ¿verdad que sí? Escucha esto, amado hermano, y quiero que me pongas mucha atención. Me voy a adelantar poquito, pero no lo le hace, porque quiero explicarte esto. Tú y yo, amado hermano, tenemos victoria sobre nuestros enemigos. Cuando Cristo Jesús lo hemos confesado y hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Él, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Es decir, que cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros,
viene el poder del Todopoderoso en nosotros. ¿Y sabes qué? Ya no somos apabullados por las tentaciones. Ya no somos apabullados por el pecado. Ya no somos personas que el diablo nos trae por ningún lado. Ay, todos desesperados. ¿Por qué? Porque somos personas llenas del Espíritu Santo por el nuevo pacto, amado. Pero eso no podía ocurrir con todo el pueblo. Solamente ocurría con algunos poquitos, específicamente levantados para traer libertad al pueblo, como ocurrió con Gedeón, como ocurrió con Sansón. ¿Qué pasaba con Sansón? Y de repente venía el Espíritu de Dios sobre él y su fuerza era descomunal como la de 100 hombres. ¿Y qué pasaba? A los filisteos, pum, 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 se los despachaba como si nada. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios en él. Ahora en el nuevo pacto, usted no depende de mí ni de su pastor. Usted y yo dependemos de Jesús de Nazaret. Y cuando tú le invocas a él verdaderamente, él viene con poder. Y el pecado de adulterio tú lo vences. El pecado de la mentira tú lo vences. El pecado del robar tú lo vences. El pecado del chisme tú lo vences. El pecado de la hipocresía tú lo vences. El pecado de la soberbia tú lo vences. Porque el Espíritu del Señor viene a tu vida y él te da el poder para que tú seas obediente a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Es diferente el nuevo pacto. Y lo digo diferente, no estoy enojado, estoy bien contento. Estoy bien feliz, pero se lo digo con mucha fuerza para que quede muy claro. Es nuevo pacto. Ya no dependemos de un Jefté, ya no dependemos de un rey David, ya no dependemos de un Josafat, ya no dependemos de una persona específicamente que él es la persona única que tiene el Espíritu Santo. No, ahora todos aquellos que no tenemos nuestra fe en Jesús de Nazaret, el Espíritu de Dios está en ti. Y quiero decirte algo, el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Todas las cosas. Claro que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para poder perfeccionarnos a todos nosotros y podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Claro que sí, pero amado, ya no es exclusivo de Pedro, Juan, Jacobo y el apóstol Pablo, y de Timoteo y de Bernabé. No, viene sobre todo aquel que cree, porque en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Aleluya. ¿Lo crees? Dar un aplauso a Jesús si tú lo crees. Dáselo a él fuerte. Él nos hizo libres y ahora Cristo está en nosotros, su espíritu está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Colosenses 2:14 al 17 dice así, Colosenses 2:14 al 17: Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Los eliminó. Eso quedó anulado cuando lo clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Por eso Satanás odia la cruz. Por eso los satanistas, la cruz invertida. Sí, están derrotados. Invertida. Están derrotados. Jesús de Nazaret los derrotó en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo no debemos de temer, sino de ser personas que dependemos del Señor en oración. Y cada vez que vayas a dormirte, Padre, me encomiendo a ti y perdona mis pecados como perdono al que me ofende, y líbrame de malos pensamientos y de ataques del enemigo que traen pesadillas. Guárdanos y líbranos. Eso es ser sabio, porque quien nos libra no es nuestra valentía, quien nos libra es el poder de Jesús de Nazaret. Quien nos libra es la sangre de Cristo. Quien nos libra es Jesús a través de su santa palabra. Cuando tú y yo le invocamos con fe, el Señor viene y nos guarda de una manera poderosa. Amén. El poder no está en la oración, el poder está en Jesús de Nazaret cuando oramos con fe. ¿Sí? Amén. Entonces, versículo 16 dice que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebran sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Tú no guardas el sábado. No, no es necesario. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo Jesús. Amén. Hebreos 2:14 al 15 dice: por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso,
Hebreos 2, 14 al 15. Por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso, para así anular, escúchame, para así anular por medio de su muerte, ¿anular a quién? Al que tiene el dominio de la muerte, al diablo. Aleluya. Y poder librar así a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Por eso, cuando viene Cristo a nosotros, el temor a la muerte se disipa. Ya no tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es ganancia. Si yo me muero, voy a estar siempre con el Señor Jesús. Porque la muerte fue vencida por Jesús de Nazaret. Por eso en nosotros no puede haber temor acerca de nada. Regularmente cuando tenemos temor de algo o de alguien o de algunas cosas, es porque está vinculado a un temor a morir. Cuando tenemos miedo a cosas, a veces a serpientes, a veces a arañas, a veces a cosas así, porque te sientes vulnerado y piensas, me voy a morir. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, Él nos hace libres del temor a la muerte. Y cosas así, cuando lo entendemos, dices, Chihuahua, sí es cierto. Pues yo no creo que Jesús de Nazaret hubiera tenido temor a tal. Y como Cristo está en nosotros, entonces tú y yo no podemos estar en temor a tal. Ponle el nombre que quieras, porque Jesús de Nazaret está en nosotros. Y dicho sea de paso, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Muy bien, ¿qué otra cosa se consumó? En el tercer punto, se consumó esto. La pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles fue derribada para hacer de ellos un solo pacto. Amén. La pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles, ¿qué se consumó? Bueno, fue derribada para hacer de ellos un solo pueblo. Ya no es así como que ahora los judíos y el pueblo de Dios, no. Ahora somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Son los descendientes de Abraham, según la promesa, según la fe. ¿Por qué? Porque la promesa no fue dada a Ismael, la promesa fue dada a Isaac. En Isaac te será dada descendencia. Amén. Fíjate lo que dice Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Efesios 2:14 al 18 dice, Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Y a nosotros, partes del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Aleluya. Dice, Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca. Porque gracias a Él, judíos y no judíos, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo espíritu. Híjole, qué hermoso. Qué hermoso. Eso está para nosotros a través de Cristo Jesús. Somos un solo pueblo. Punto 4. ¿Listos? ¿Qué se consumó? Bueno, en Cristo Jesús fue abierto el camino para tener acceso personal a Dios. Híjole, eso está tremendo. Porque antes solamente se acercaba a ¿quién? El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que tener vestiduras específicas. Tenía que tener purificaciones específicas. Si a lo mejor el sacerdote había muerto su padre o alguien cercano, no podía estar con él cercano. ¿Por qué? Porque si estaba cerca de un cadáver y lo tocaba, se hacía inmundo y tenían que pasar 7 días. Determinados lavamientos que tenía que hacer él para poder acercarse y poder entrar hasta el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto. Y ahí estaba la presencia de Dios. Eso no se podía hacer. Era únicamente para determinadas personas elegidas por Dios para poder hacerlo. Y quiero decirte algo, Jesucristo abrió el camino para tener acceso personal a Dios. En Jesús, tú y yo tenemos acceso personal a Dios. Tienes acceso personal a Dios, es una buena noticia.
¿Por medio de quién? De Jesús de Nazaret, de su sacrificio en la cruz. Hebreos 10:19 dice: por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un nuevo camino y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Además, en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Amén. Vámonos al 5. Bueno, te voy a decir Efesios 2:13 rápido. Pero ahora, gracias a estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Ahora sí, 5. ¿Qué consumó el Señor? La cancelación del reino de la muerte. Él canceló el reino de la muerte. ¿Cómo dice la Escritura? Fíjate. Acompáñame a Romanos 5:12. Dice: de Adán la muerte, de Cristo la vida. Escucha esto: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Estoy en Romanos 5:12. Si quieres verlo, porque eso es muy, muy importante que tú lo veas con tus propios ojitos. Me espero un poco. Romanos 5:12. Entonces, Jesús, cuando murió y dijo consumado es, canceló el reino de la muerte. Ya no reinó más la muerte. Dice, versículo 12, léelo conmigo: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Está hablando de Adán. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. ¿A quiénes? A todos. Por el pecado de uno, ¿verdad que sí? Verso 13. Antes de la ley, la humanidad pecaba, pero como no había ley, no se le podía declarar culpable de haberla transgredido. 14. Lo cierto es que desde los días de Adán hasta Moisés, la gente experimentó la muerte. Hay otra versión que dice, reinó la muerte. Dice, claro, su pecado no fue como el de Adán, que transgredió un mandato de Dios. Este Adán fue figura de aquel que habría de venir. 15. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, pero por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Amén. Entonces ya no gobierna más la muerte en nosotros, sino que Cristo Jesús es quien gobierna en nosotros. Es Cristo Jesús. Quiero compartirte algo y quiero que puedas reflexionar. Es Cristo que está en nosotros, no una creencia. Es Cristo quien vive en nosotros. Yo no vivo una religión cristiana. Es Cristo Jesús quien está en mí y quien vive en mí, quien me enseña a vivir como a Dios le agrada. Sí, Santiago nos dice cuál es la religión verdadera. ¿Sabes cuál es? Que te mantengas puro y limpio, sin pecado del mundo, y que cuides a las viudas y cuides a los huérfanos. Pero eso es porque Cristo está en nosotros. Quien vive en nosotros es Jesús de Nazaret, con su Espíritu Santo, y Él cambia todas las cosas y transforma todas las cosas e infunde vida a nuestros corazones, infunde paz a nuestros corazones, infunde gozo a nuestros corazones, infunde esperanza a nuestras vidas, nos llena de gozo y de paz y de alegría por su Santo Espíritu que nos ha sido dado. Y nuestras vidas reflejan con gozo lo que Cristo Jesús nos da, que es su vida. Y ahora Cristo está en nosotros. Es el mayor tesoro que podemos tener. Amén. Ok, número 7. Que se consumó la demostración de la obediencia en morir por amor. La demostración de la obediencia de Cristo Jesús en morir por amor. Hay alguien que murió por amor. Y tú y yo fuimos la causa. Y quien murió fue Jesús de Nazaret. Fíjate lo que hizo para que pueda recibir ese amor. Y cuando respondemos a ese amor y recibimos ese amor, nuestras vidas cambian. Filipenses 2:8 dice, al hacerse hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando de Jesús. Y se hizo obediente hasta la muerte
y muerte en la cruz. Demostración de la obediencia en morir por amor. Juan 13:1 dice: la fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo. Escucha esto y dice: y los amó hasta el fin. Quiero decirte algo, amado. Ahora que Cristo está en nosotros y vive en nosotros, por cuanto Él vive en nosotros, nosotros entonces podemos morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Si no, no hay vida de discipulado. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué pasó con Jesús? Se negó a sí mismo, ¿verdad que sí? ¿Tomó su cruz? Sí. Voluntariamente la dio, ¿verdad que sí? Y entonces, así es como podemos seguir a Jesús. Tú y yo, como si quiere alguien ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y la cruz es para morir, y sígame. Pero si nosotros, escucha esto, entregamos nuestras vidas a Jesús, perdemos nuestras vidas por causa de Él, al final vas a ganar tu vida. Pero quien atesore su vida para sí mismo, al final la va a perder. ¿Me está siguiendo? Es por eso tan importante que podamos ver lo que Jesucristo nos está diciendo en su palabra, para que tú y yo podamos ir en pos de Él y hacer lo mismo que Cristo Jesús hizo por nosotros, amado. No es lo mismito, dar nuestra vida por Él. Porque cuando damos nuestra vida en Él, entonces viene el poder de resurrección en nosotros. Cuando tú das tu vida, cuando tú das tu todo y dices: Señor, ya no más lo que yo quiero, ya no más mis deseos, ya no más mis planes, ya no más mis agendas, sino lo que tú quieres, Señor. Y sabes, cuando pasa eso y entregas a Dios tu vida verdaderamente, vas a empezar a pasar por un proceso tan hermoso, donde el Señor te va a resucitar. Porque para que te resucite y seas lleno, primero tiene que haber muerte. Una entrega completa al Señor. Una entrega completa al Señor. Una entrega completa al Señor. Y entonces el Señor viene con su Espíritu Santo después de que la persona ha muerto a sí misma. El Espíritu Santo viene y te resucita. Porque Cristo Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Ok, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Estamos en el 8. ¿Qué más se consumó? La perfección de Cristo. Escucha esto: Cristo fue perfeccionado. Cristo fue perfeccionado. Fíjate lo que dice Hebreos 2:10. Dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien nos lleva a la salvación. Cristo Jesús fue perfeccionado en la cruz del Calvario. Y en Cristo Jesús tú y yo somos perfeccionados. Él nos perfecciona una vez que hemos sido salvos. Él nos va perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Punto número 9. ¿Qué más se consumó? La salvación de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero en levantarse entre los muertos y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de nuestros pecados. Amén. Él nos libertó de nuestros pecados. Escucha, amado hermano, no hay pecado alguno del cual Dios no te pueda hacer libre, porque Cristo Jesús vino para libertarnos de nuestros pecados. Recuerdo ahorita, hace unos días que estaba leyendo mi tiempo devocional, Cristo Jesús bajó del monte Tabor, del monte de la transfiguración, y cuando baja, dice que: Señor, ayúdanos, porque vinimos con tus discípulos para que echaran fuera al demonio que tiene a este hombre, pero no han podido. Y Jesucristo los reprende y les dice dos cosas
que me llamaron mucho la atención y quiero compartírtelo en este momento. Y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y el Señor me hizo ver ahí algo que Dios detesta: la incredulidad, primeramente. La incredulidad. Dios quiere que tú y yo seamos personas que le creemos, amado hermano. No un momentito hoy domingo, no un momentito de la tarde, no un momentito de tu día, que tú le creas. Y por cuanto le crees, tú le obedeces. Por cuanto le crees, tú actúas. Por cuanto le crees, tú haces. Por cuanto le crees, tu vida es congruente a lo que tú dices que crees. Y lo otro que me impresionó mucho es, dice, generación incrédula y perversa. La incredulidad trae como consecuencia la perversión, las cosas torcidas. Amado, quiero decirte algo como Jesús se lo dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Cree y mantente en esa firmeza de tu fe, y que tu fe no falte, que seas una persona de fe. No porque mi papá, no porque mis pastores, no, porque tú mismo, amado. Porque tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y por la fe somos salvos. Por la fe tenemos salvación. Necesitas tú ser una persona de fe, amado hermano. No que te dejas llevar por un viento de situaciones, de circunstancias. No, tu vida está firme en lo que Dios dice en su santa palabra. Por eso te estoy dando ahorita puntos. Y yo sé que son muchos puntos, y a lo mejor no te los voy a dar todos. Pero lo que quiero es que en tu vida seas alguien de fe en Cristo. Que le crees y le sigues creyendo. Que has creído, y por cuanto has creído, tu vida habla de que has creído, porque tu actuar es conforme a lo que has creído. Pero sabes, muchas veces dejamos que el enemigo nos engañe, o que nosotros mismos nos engañemos. ¿Cómo? Escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos y decimos: ah, qué bien, qué buen mensaje. Pero después te olvidas, te vas, y lo que escuchaste no lo practicaste. Y eso te hace que te engañes a ti mismo. Y Dios quiere que seamos personas que escuchamos la palabra y actuamos conforme a lo que decimos que creemos. Y entonces seremos bienaventurados en lo que hacemos. De nada nos sirve escuchar y no hacer. De nada nos sirve escuchar y olvidar el mensaje. Y somos oidores olvidadizos. Pero seamos pues hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, sino que somos personas que lo que Dios dice en su palabra lo hacemos, amado hermano. ¿Cómo lo vas a poder lograr, amado? En una entrega y una dependencia al Señor. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Sí, en aquel entonces sobre él estaba el Espíritu Santo, no sobre toda la gente. Él tenía la gracia para esforzarse y ser valiente. Pero ahora que tú y yo estamos en Cristo Jesús, la manera en la que actuamos y la que somos poderosos delante de Dios, ¿sabes cómo es? Ríndete completamente al Señor. Una vida rendida a Jesús. Una vida entregada a Él. Una vida que depende del Señor. Así como Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vida rendida. Yo doy mi vida de una forma voluntaria, y así tú y yo podamos dar nuestras vidas al Señor de una forma voluntaria, y sea Él manifestándose en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo dijo? Porque esa es la gracia del Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Es Cristo en mí. Y si no es Cristo en ti, amado hermano, es una religión donde tú le quieres hacer por tus fuerzas, y nunca ha sido por tus fuerzas ni por las mías, porque Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con poder, no es con estrategia humana ni militar, es con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con su Espíritu, amado. Pero el Espíritu de Dios solamente puede venir en personas que se rinden, en personas que le esperan, en personas que confían en su amor y en su poder, para que sean investidos de poder de lo alto, y entonces sean personas que pueden hacer la voluntad de Dios, personas rendidas al Señor. Voy a concluir, voy a cerrar. Entonces, ¿qué se consumó? La restauración de la paz entre Dios y los hombres. Te dije el 8 primero, ¿no? La perfección de Cristo, 9. La salvación de todo pecado, 10. La restauración de la paz entre Dios y los hombres, 11. La pena de muerte fue pagada en su totalidad, 12. La cancelación de la hipoteca reclamada por Satanás y la libertad del dominio del pecado y de Satanás. Estás libre de Satanás, libre completamente. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:19, estoy terminando. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que honren con su cuerpo a Dios. Yo tengo este celular aquí en mis manos. Si yo te lo doy a ti y te digo: ten, te lo regalo. Bueno, si es tuyo, tú puedes hacer con él lo que tú quieras, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Si yo te digo: yo te lo regalo, y tú lo tomas y ya, yo ya no tengo la potestad ni nadie de decirte: oye, ¿por qué agarras el celular de eso? No, pues es tuyo, él te lo regaló, ¿verdad que sí? La Escritura dice: entonces ustedes no son sus dueños, no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Si has sido comprado por Cristo, por el Señor, entrégate a Él y con tu cuerpo hónralo, y no sirvas más a los apetitos del pecado. Amén. Ok, 13, ¿qué se consumó? La satisfacción de toda la justicia de Dios. 14, sanidad corporal para todos. ¿Cuántos se sienten enfermos hoy? ¿Tienen alguna dolencia? Levanten su manita, quiero verlos. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? ¿Tiene dolencia o enfermedad? Ok. Reciban esta palabra, mis amadas hermanas, porque son mujeres todas. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanadas. Padre, oro sanidad sobre cada una de las personas que está aquí y que me está escuchando en este momento. Padre, tu palabra dice que tú fuiste herido, Jesús, para que nosotros fuéramos sanados. Y hablo en el nombre de Jesús que tu sanidad, conforme a tu gran misericordia, se establezca en cada persona. Y reprendo de tu vida el dolor, la enfermedad, en la autoridad de Jesús de Nazaret. Y hablo a tu vida que empiezas a manifestar ahora, por el poder del nombre de Jesús, alivio, sanidad, bienestar, libertad y pleno alivio en la autoridad de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Y el último, ¿qué compró Cristo? Un camino de completo otorgamiento de poder y de la unción de su Espíritu Santo. Amado, en Cristo Jesús tenemos el poder completo y la unción, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vivir como Jesús nos dice que vivamos. Somos de Él, Él nos llena de su Espíritu Santo. Y Dios quiere que vivas así, lleno de ese poder y de esa autoridad. Y cuando iniciamos este mensaje, dimos algún punto maravilloso: la derrota de Satanás y la anulación del antiguo pacto y la constitución del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si te puedes poner de pie, por favor, quisiera orar por ti y orar para concluir este mensaje. Gracias, Señor.
tienes victoria sobre Satanás. Escucha, en Cristo Jesús tú tienes la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tentación, sobre los demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en su palabra: he aquí os doy autoridad. Les doy la autoridad de pisar, de hollar serpientes y escorpiones. Se refiere a demonios. ¿Por qué? Porque son animales de veneno. Son animales ponzoñosos que tipifican demonios. Dice: yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Es la autoridad que Jesús nos ha dado, y por eso dijo: consumado es. Pero quiero decirte algo, no se quedó ahí Jesús. Al tercer día Jesús resucitó, y Él está vivo ahora, y vive por los siglos de los siglos, y está sentado a la diestra del Padre, esperando el mandato que Dios le diga, para que le diga: vaya por tu iglesia. Y Jesús mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a sonar la trompeta, y los que sean de Él, Él va a volver para tomarnos a todos a sí mismo, para estar por siempre con el Señor. Entonces Dios quiere, amado hermano, que tú te prepares, y permitas que Cristo Jesús sea tu Señor, y permanezcas unido a Él, amado hermano. Porque si tú y yo permanecemos unidos a Cristo, Él va a llevar a cabo esa circuncisión del Espíritu en nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Cristo, escúchame esto, Él va a romper y a cortar con toda la carnalidad que hay en nuestro corazón. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Jesús de Nazaret. Necesitamos permanecer tú y yo en Él, para que Cristo haga su obra en nosotros. Y cuando Cristo venga, nos halle que estamos en Él, Él en nosotros y nosotros en Él. Ya no eres tuyo, somos de Jesús. Amén. Vamos a orar. Alza tus manos si quieres hacerlo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas que tú compraste y que tú consumaste en la cruz del Calvario, diciendo: consumado es. Dile: Señor Jesús, es por ti que tengo vida, es por ti que tengo salvación, es por tu obra en la cruz del Calvario que soy perdonado de mis pecados. Es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario que yo soy libre de toda condenación y de todo pecado y de toda vergüenza de pecados que yo haya cometido, porque tú pagaste la deuda, porque todo el pecado fue sobre Jesús de Nazaret. Y quiero decirte, si tú estás lejos del Señor, arrepiéntete hoy de tu pecado y pon tu fe en el Señor Jesucristo, porque dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si tú estás en Cristo Jesús es quien te justifica. Cristo Jesús es quien te salva. Cristo Jesús es quien te santifica. Y Cristo Jesús es quien te restaura plenamente. Él te hace una nueva criatura. El Señor Jesús, gracias. Puede hacer esta oración si usted lo desea. Dice: Señor Jesús, haz tu obra en mí. Yo me entrego a ti, Jesús. Y Señor, hoy renuncio al temor a la muerte. Hoy renuncio al miedo. Hoy renuncio al engaño. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio a la rebelión. Hoy renuncio a la iniquidad. Hoy renuncio a todo deseo mundano y a toda impiedad. Y te pido, Jesús de Nazaret, que tú me enseñes a vivir justamente, sobriamente, piadosamente. Dile: Jesús, te doy mi corazón. Jesús, te doy mi vida entera. Tómala enterita, Señor. Te doy mi espíritu, alma y cuerpo. Jesús, tú eres quien el Salvador.
Y todas esas cosas que tú compraste y consumaste en la cruz del Calvario, manifiéstalas en mí, Señor. Manifiéstalas en mí. Y Señor Dios, lléname ahora de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, ahora de tu Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, pide su Espíritu y síguelo pidiendo. ¿Por qué? Porque por 10 días los apóstoles de Jesucristo estuvieron orando y orando y orando, y al 10º día llegó el poder del Espíritu Santo y fueron llenos y fueron testigos de Cristo Jesús en todo lugar donde iban. Y así el Señor hoy quiere llenarte, amado hermano. ¿Por qué? Porque su Espíritu en nosotros es Cristo en nosotros. Su Espíritu en nosotros es Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de temor de tu vida. Reprendo en el nombre de Jesús todo desánimo de tu vida, toda angustia, todo temor, todo cansancio, toda pesadez, toda opresión que ha venido a tu vida, a tu alma, a tu corazón, a lo mejor a tus pensamientos. Reprendo todo engaño de tu mente en el nombre de Jesús, y se establezca en ti la verdad de la palabra de Dios, porque tú tienes la mente de Cristo y porque en ti está el Espíritu Santo, y porque no hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Sé libre de la condenación de las cosas del pasado. Sé libre de la condenación de los errores del ayer, en el nombre de Jesús, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y el Señor te llama y te dice: ven a mí. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados y trabajados, y yo los haré descansar, dice Jesús. Y hallarán descanso en su alma, y yo les haré descansar. Amado, el descanso se llama Jesús. El descanso se llama Jesús. El descanso se llama Jesús. El descanso es Jesús. El descanso es Jesús. El reposo es Jesús. Tu alegría es Jesús. Tu fortaleza es el Señor. Tu fortaleza es Cristo, tu roca es Cristo. No el éxito ministerial, no el éxito financiero, no el éxito de las posesiones, sino Cristo Jesús, porque Él es el tesoro más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Y las muchas riquezas no se pueden comparar a la riqueza de tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y Él sea el motivo por el cual respiras, y Cristo sea el motivo por el cual vives, y Cristo sea el motivo por el cual te mueves, y Cristo sea, Jesucristo sea el motivo por el cual trabajas. ¿Por qué? Porque Él es tu dueño, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y el Señor está ordenando, mientras estoy hablando, algunos pensamientos en tu vida, para que tu mirada la pongas en Jesús de Nazaret. Y no más en las circunstancias, en las olas y en quien te rodea, sino en Jesús. Aleluya, 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 en el nombre de Jesús. Voy a cerrar, mi hermano, y voy a cerrar diciéndote este versículo. Cierra tus ojos y escucha. Permítame recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron: que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos, por siempre contigo. Y te decimos como iglesia, y el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven pronto por nosotros. Y mientras esperamos, haz tu obra en nosotros, para que muchas personas crean, para que muchas personas se arrepienten, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, y la gente que me escucha se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús de Nazaret, el único mediador entre Dios
y los hombres. Esto oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús fuerte, dáselo a Cristo.